Que en junio, con el discipulado acerca de los fundamentos de la fe, vamos a poner aquí una hoja en blanco, hermano, para que usted se anote. Es para aquellos que deseen servir. Necesitamos prepararnos en todos esos conceptos fundamentales acerca de nuestra fe. Y para aquellos que ya tomaron el curso, hermanos, por supuesto está invitado. Es una invitación abierta para toda la iglesia. Vamos a estar proveyéndoles de todo lo necesario para que tengan su material y tengan algunas enseñanzas que deben escuchar del pastor MacArthur y que van acompañadas con cada lección. Para venir aquí va a ser muy interactivo, hermanos. Vamos a venir a aprender interactivamente, reitero, y sobre todo externar dudas, comentarios para la edificación de nuestra vida y del cuerpo que es la iglesia de Cristo, hermano. Cualquier duda puede acercarse conmigo. Al final, reitero, va a haber una lista aquí. Le pido de favor se anote, si es su deseo. ¿Alguna duda, hermanos? Bien, si tiene alguna duda, al final lo vemos. Entonces, hermanos, dicho esto, vamos a la palabra de Dios. Le pido de favor que abra su Biblia y me acompañe a los Tesalonicenses, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos del 16 al 18. Le pido se ponga de pie, hermano. Siempre haremos en reverencia esto, no como una costumbre, sino merece reverencia, porque lo que vamos a leer, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Lo leo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, qué gozo es poder honrarte, qué gozo es poder exaltarte, Señor, con nuestros cantos, con estas alabanzas. Ahora queremos honrarte, Señor, abriendo tu palabra para escudriñarla, Señor, con reverencia. Señor, ayúdanos, que podamos tener la misma actitud que tenía el salmista, Señor, al afirmar que él se regocijaba en tus estatutos y que no se olvidaría de tus palabras, Señor. Ilumínanos, Señor, con tu verdad por la obra de tu Espíritu, para que tu iglesia sea edificada para tu gloria, Señor. Pastoréanos, Padre. Esa es nuestra oración. Pastoréanos. Pastorea nuestros corazones conforme a tu voluntad, Señor. Y suple, Señor, todas las carencias de este predicador, todas las limitantes, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Pudiéramos imaginar por un momento una sociedad en donde todos tuvieran gozo. ¿Puede imaginar eso? Que en nuestra sociedad toda la gente tuviera un verdadero gozo. Hoy que vemos, hermano, en algunos casos caminando personas con caras largas, ¿no? Algunos enfadados, los saludas, no te contestan, no ves rostros con enojo. Hoy no hay gozo en la vida de muchas personas. Imagine también por un momento que nuestra sociedad
todos pudieran buscar un tiempo de comunión con Dios y en que todos hablaran con Dios. ¿Qué sería de nuestra sociedad si hubiera gozo en todos y que todos buscaran tener comunión con Dios? ¿Sería una sociedad diferente, hermanos? Completamente. Pudiera también, hermano, imaginar una sociedad en donde todos fueran agradecidos, donde la gratitud se mostrara a través de la ayuda mutua, a través de la consideración los unos con los otros. Imagine cómo sería una vida así. Podemos imaginarnos lo que sería pertenecer a una iglesia en la que todos los miembros orasen los unos por los otros. Imaginar que perteneciéramos a una iglesia en que todos los miembros mostraran constantemente un espíritu de gozo. Podemos imaginar que perteneciéramos a una iglesia en la que todos los hermanos y hermanas mostraran agradecimiento constante. Ese es el tipo de iglesia que Dios desea, hermanos. Es lo que Dios ordena a través de sus estatutos. Ahora, Pablo no está prescribiendo requisitos para una congregación extraordinaria o especial, no. Sino para toda iglesia que sigue a Cristo. Requisitos para cada iglesia que forma parte del cuerpo de Cristo, como la nuestra, como en la que nos encontramos nosotros, hermanos. El apóstol Pablo va a señalar diferentes exhortaciones que debemos seguir, por supuesto. ¿Para qué, hermano? Para fortalecer nuestra vida espiritual en lo individual, pero también en lo colectivo. Eso va a contribuir positivamente a que seamos una iglesia con armonía y un buen caminar dentro de esta congregación. Para ello el apóstol pide que la vida de todo creyente, hermanos, debe caracterizarse por estas actitudes que hoy vamos a ver. Debe nuestra vida, su vida y mi vida, caracterizarse por gozo, por intercesión, pero también por gratitud. Por eso hoy el título, hermanos, de nuestra enseñanza: actitudes que fortalecen la vida espiritual del creyente. Actitudes que fortalecen la vida espiritual. ¿De quién, hermanos? De nosotros. Usted y un servidor. Y es la primera parte, hermanos. Vamos a ver 3 actitudes. El gozo debe ser constante en la vida del creyente. La oración debe ser constante en la vida del creyente. Pero también la gratitud debe ser constante, una constante en la vida de todo creyente. Hermanos, esta es la forma de vida que Dios desea y que le agrada a Él. Que Dios desea que la reflejemos en nuestro andar. Vamos a ver la primera actitud. Es el gozo constante. Verso 16. Primera a los Tesalonicenses 5:16. Estad siempre, ¿qué, hermanos? Gozosos. Gozosos. Yo no sé si hoy usted tenga gozo. Yo no sé si hoy venga con gozo, con alegría en su corazón por estar aquí. Debería de ser así. El Señor lo ordena porque son exhortaciones de parte de Dios a sus hijos e hijas. Hermanos, el entender el gozo que debe de haber en la vida de todo creyente, hermanos, es algo muy importante. Entender esto, comprender esto a la luz de la Escritura, reitero, es algo muy importante para todos nosotros. A simple lectura, hermanos, y dadas las aflicciones propias que tenemos que enfrentar en esta vida, pudiera parecernos imposible cumplir con lo que el Señor nos demanda. Pero realmente le digo algo,
son mandatos de Dios. El Señor nunca va a pedir que cumplamos con algo que no podamos cumplir. Son mandatos de Dios. Por lo tanto, ¿qué cree? Que sí se puede llevar a cabo en nuestra vida. Dice ahí, estar siempre gozosos. ¿Qué siempre, hermanos? En todo tiempo. El gozo significa tener eso, tener gozo, estar feliz, regocijarse, estar alegre. A lo largo de la Biblia, Dios ordena a sus hijos tener gozo. Repito esto, hermano. Dios nos ordena tener gozo, como sus hijos, de estar alegres, hermano. Acompáñenme al Salmo 5:11. Vamos a ver varios versículos, hermano, en donde el Señor en su palabra afirma lo que estamos comentando. Salmo 5:11. Espero que usted venga alegre hoy, hermano, y esté alegre al salir, y esté alegre al llegar a casa, y el lunes que se levante también tenga la alegría que solamente pueden tener los hijos de Dios, que solamente pueden tener aquellas personas que conocen a Dios. Salmo 5:11, ¿lo tiene? ¿Qué nos dice el salmista y la palabra de Dios? ¿Pero qué? Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, es en Él donde está la alegría, es en la confianza que tenemos, es en la ayuda que Él nos da. Dice la Escritura que debemos tener júbilo, alegría y regocijo a los que aman su nombre. Vamos al Salmo 68:3. Salmo 68:3. Mas los justos, ¿qué? Se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán ¿de qué, hermanos? De alegría. Vea el gozo implícito en lo que el salmista expresa en estos versículos. Más adelante, Salmo 100, verso 2. Salmo 100, versículo 2. Aún la alegría, hermano, que debemos de tener por servir al Señor. Salmo 100, verso 2. Dice, servir a Jehová, ¿cómo, hermano? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo, hermano. ¿Cómo poder tener gozo constante en medio de este mundo, hermanos? ¿Acaso Dios nos demanda que tengamos gozo aún en medio de la aflicción? ¿Acaso Dios nos demandará que haya gozo en nosotros aún en medio de las dificultades, cuando las cosas no marchan bien, hermanos? Acompáñenme a Habacuc, por favor. Habacuc. Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Antes de Sofonías. Hablando acerca, hermanos, de que Dios también nos demanda que estemos gozosos a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles. Habacuc, capítulo 3, verso 17. ¿Sí le di la cita, hermano? ¿3:17? No, ¿verdad? Perdón, 3:17, hermanos. Capítulo 3, verso 17 y 18. Reitero, hablando, hermano, de cómo Dios desea que nos conduzcamos en relación al gozo y a la alegría, a pesar de que podamos estar pasando momentos difíciles. Dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el verso 18, con todo, es decir, a pesar de todo esto, yo me alegraré. ¿En quién, hermano? En Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el verso 19, hermano, menciona que Jehová es el Señor de mi fortaleza, dice ahí Habacuc. Aún, hermano, podemos ver que cuando no marchen bien las cosas terrenalmente hablando, dice Habacuc, aún con todas esas desavenencias, yo me alegraré en el Señor. Pablo, hermanos, por supuesto conocía la condición humana, conocía las aflicciones de la vida que tiene que enfrentar el creyente, y él sabía que los hermanos en las distintas iglesias, hermano, tenían la necesidad de que se les recordara, sí, que deben permanecer en gozo. Hay necesidad en la vida de todo creyente, hermanos, de recordar la palabra de Dios que nos insta a tener presente que debemos tener siempre gozo a pesar de cualquier circunstancia que nos encontremos. Filipenses 3:1. Pablo sabía todo esto y lo expresa y lo refleja en Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, ¿a quién le habla, hermanos? Hermanos, ¿verdad? Gozaos, ¿en quién? En el Señor. ¿Se ha dado cuenta? Hemos hablado del gozo delante de Dios. Hemos hablado del gozo en la presencia de Dios. Me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Ahora dice Pablo a los filipenses, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me es molesto el escribiros estas cosas. Y para vosotros es seguro, es algo bueno que el apóstol Pablo les repita una vez más que deben tener gozo en el Señor. Allá adelante, Filipenses 4:4, hermanos. Un capítulo adelante dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, ¿cuándo, hermanos? Siempre, otra vez digo, regocijaos. Hermanos, ¿qué es lo que quita nuestro gozo? ¿Qué es lo que pudiera en nuestra vida impedir cumplir con este mandato de parte de Dios en su vida y en mi vida? ¿Qué puede quitar nuestro gozo? Puede haber aflicciones, pero ya vimos que aún en medio de la aflicción el Señor nos pide que nos gocemos. Vamos a ir entendiendo esto. Alguien puede decir ahorita, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo alguien puede tener gozo porque le duela la aflicción, le duela la estrechez, le duele estar en enfermedad o pasando por algún problema fuerte? No nos gozamos por el dolor, hermanos. Nos gozamos por los propósitos que Dios permite cuando en la vida del creyente, en la soberanía de Dios, permite que pasemos por pruebas. Es muy diferente. Jesús hizo evidente a sus seguidores, hermanos, que deberían tener gozo aún en medio de la persecución y las aflicciones. Vamos a Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Hablando acerca de las bienaventuranzas, hermanos. Mateo 5, 10. ¿Estamos ahí, hermano? Dice, bienaventurados. Recuerde qué significa. Dichoso, bendito, bendecido, ¿verdad? Bienaventurados los que, ¿qué, hermanos? Padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y otra vez dice, bienaventurados en el 11, dichosos, benditos sois cuando por mi causa os, ¿qué? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de, ¿qué? De mal contra vosotros, mintiendo, hermanos.
Dice Jesús que debemos ser dichosos, que somos bendecidos y benditos cuando por causa de Él recibamos vituperio y persecución. ¿Qué es por causa de Él, hermano? Por cuando compartimos su evangelio, ¿sí? Por obedecer sus estatutos, hermano, podemos recibir persecución y aflicción, hermano. Por llevar una vida diferente a la vida que lleva el mundo, vamos a ser señalados, perseguidos y difamados y excluidos, hermano, ¿sí? Por llevar una vida que glorifique a Dios, hermano, es sufrir también por su causa. Y dice que son dichosos y benditos aquellos que por esa causa son vituperados, son perseguidos y digan toda clase de mal, ¿sí?, contra nosotros, mintiendo. Eso es importante, mintiendo, hermanos. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A entender algo muy importante. Puede haber injusticias, las hay en esta vida. Puede haber quien hable mal de nosotros, puede haber quien hable difamándonos. Si está mintiendo, hermano, no se preocupe. No se preocupe. No se queje, no se amargue la vida. No amargue su corazón, porque Dios sabe que le están difamando, que están mintiendo de su persona. No nos quejemos, hermano, cuando eso pase y que mientan. Dice el verso 12, está hablando Jesús: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde, hermanos? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, la vida cristiana nunca fue fácil. Sin embargo, los creyentes siempre mostraron alegría aún en el tiempo de tribulación. En el Nuevo Testamento la alegría está vinculada a las pruebas de la vida, hermano. Como recordamos cuando vimos Santiago 1:2, no lo busques, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque si usted recuerda, hay algo bueno cuando Dios prueba nuestra vida. Hay paciencia, ¿no es cierto? Él está formando nuestra paciencia a través de las pruebas. O cuando estudiamos primera de Pedro 1:6, no lo busqué, se lo leo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de ¿qué, hermanos? De tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. Si es necesario. ¿Quién determina la necesidad de ser probada nuestra fe, hermanos? Dios mismo. Si Él lo considera necesario, Él va a probar su fe y mi fe de diferentes maneras. ¿Cuántas veces ha probado nuestra fe, hermanos? ¿Cuántas veces ha permitido circunstancias difíciles, hermano, que tenemos que enfrentar para probar si estamos poniendo nuestra plena confianza en Él? En su provisión, en su bendición. Y viene una pregunta necesaria hoy, hermanos. ¿Cómo se puede tener gozo en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo turbulento, en medio de un mundo de injusticia, de problemas, de maldad y de aflicción? ¿Cómo se puede tener gozo, hermanos? ¿Cuál es la clave para tener gozo en medio de las dificultades de la vida, hermanos? Mire, la clave es que las dificultades nos obligan de alguna manera a abandonar toda pretensión que tengamos de controlar y dirigir nuestra vida. Abandonar eso, hermano. Las dificultades y la aflicción nos llevan a olvidar el intentar que nosotros dirigamos nuestra vida. Sí, más sin embargo nos lleva a confiar totalmente en el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, se han agotado los recursos, las relaciones, las formas para salir de un problema? Y al final hemos recurrido a Dios, tristemente al final. Y el Señor en su gracia nos ha levantado y nos ha ayudado.
Y hemos pedido, Señor, perdóname, debí yo ir primero a ti, Señor. Tú eres fiel, tú tienes poder, tú eres el soberano. Y aún en los problemas, hermanos, escuche bien, y en las tribulaciones podemos tener gozo, porque ahí en esas tribulaciones podemos ver la mano de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aún en las aflicciones, en los problemas, hermano, en la estrechez, ahí podemos tener gozo al ver la mano misericordiosa de Dios para con sus hijos. Vamos al Salmo 28:7. Salmo 28:7, hermanos. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. Y fui, ¿qué, hermanos? Ayudado, ¿verdad? Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico, ¿qué? Le alabaré. Vea, hermano, lo que dice el salmista, que en el Señor está nuestra fortaleza, porque Él es nuestro escudo. Porque en el momento en el que confió nuestro corazón en Él, en ese momento somos ayudados, hermano. Por lo que se gozó su corazón. ¿Cuántas veces hemos vivido esto, amados hermanos, al ver la mano bondadosa de Dios en nuestras tribulaciones? Al poner nuestra confianza plena en Él, hay gozo, hay gratitud, hermano. Cuando esto sucede, usted lo sabe. El salmista lo afirma y así es. Por ello, hermanos, únicamente aquellos, hermanos, que conocen a Dios, aquellos cuya esperanza está en Dios, aquellos que reciben aliento de Dios y de su palabra, únicamente aquellos que creen en la Escritura, aquellos que saben que este libro es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, hermano, y que es la verdad de Dios, únicamente aquellos que saben que Dios es soberano y que todo lo que acontece en el universo está sometido a su voluntad, solamente ellos pueden tener gozo sabiendo, hermanos, que dependemos de Dios y que Dios está en control de todo lo que acontece en nuestra vida. Dios está en control de todo, hermano, el universo y de todo lo que acontece en nuestra vida. Solamente quien comprende esto, es decir, sus hijos, vamos a tener gozo cuando vengan las pruebas. ¿Qué nos dice Romanos 8:28, hermano? Y sabemos que ¿qué? Que a los que aman a Dios, hermano, todas las cosas le ayudan, ¿para qué? Le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice ahí, todas las cosas ayudan a bien. Las buenas y las malas, las que nos afligen y las que nos traen gozo. Todo ayuda a bien, hermano. Todo, dice la Escritura. Nuestro gozo, por tanto, hermanos, no lo determinan nuestro gozo, el gozo que Dios quiere que tengamos, no lo determinan las circunstancias, hermano, en las cuales estamos viviendo. No, nuestro gozo no está determinado por nuestro entorno, ni nuestro alrededor, o por las circunstancias, reitero, que estemos pasando, viviendo. Nuestro gozo está en las bendiciones y en las misericordias de Dios que por su gracia nos da. Ahí está la clave, hermanos. Usted puede y debe tener gozo en el Señor, hermano, a pesar de que esté en aflicción, sabiendo que si está pasando por aflicción, hermano, Dios está tratando con usted, Dios está probando su vida para algo bueno. Y aquí tiene sentido, hermanos, por supuesto, lo que estamos afirmando. En un entendimiento meramente humano no vamos a poder comprender
No suena lógico que le digamos allá a alguien afuera que no conoce a Dios que tenga gozo porque está pasando por aflicción. No tiene sentido. Es irracional. Es más, podemos afirmar hasta que es una locura. Nos van a decir, estás loco. Nuestro gozo no está en la aflicción. Nuestro gozo está sabiendo, hermanos, que la palabra de Dios, que es verdad, nos dice que el Señor, a través de las pruebas, nos lleva a la madurez, hermanos. Nuestro gozo está en la comprensión de que Dios es soberano y que en verdad que si amamos a Dios, todas las cosas, aun las pruebas y la aflicción, nos van a ayudar para bien. Le voy a decir algo, hermano. El Hijo de Dios, la hija de Dios, aún en la aflicción, hermano, si no ha doblado sus rodillas, en ese momento las va a doblar. Eso es bendición porque le va a llevar ¿a qué, hermano? A buscar a Dios. ¿Ve la bendición, hermano? Y no debemos olvidar algo importante, hermanos. Entre otras cosas también importantes que vamos a mencionar. Somos capaces de tener gozo y alegría constante o continua gracias a la presencia del Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros. Que mora en nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, hermano? No lo busque, usted lo conoce. ¿De qué nos habla? ¿Del fruto de qué? Del Espíritu de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted entregó su vida al Señor, usted puede tener ese gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en usted. Y el fruto de ese Espíritu es amor y en segundo lugar, gozo. ¿Por qué no hemos de tener gozo, hermanos? Al menos que el Espíritu Santo no more en nosotros. Y tengan en cuenta que es en singular, esto es importante. Es el fruto, no los frutos. El fruto del Espíritu es uno solo que engloba amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que dice la Escritura ahí en Gálatas. Hasta el dominio propio. En la vida de todo creyente. Sin excepción, hermanos. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque si no, pues no va a haber gozo. Va a haber frustración, va a haber enojo, va a haber amargura. Y todo lo que vemos en la gente que está sin el Señor. Nuestra vida debe marcar diferencia, hermanos, al conocer al Señor. Es algo importante. El Espíritu Santo mora en nosotros. Esta es la razón por la cual nuestro gozo no viene, hermanos, de una manera externa, no viene de afuera, no viene de las circunstancias a veces difíciles de nuestro entorno, no viene de ahí. Nuestro gozo no viene de afuera, sino de dentro, hermano, del fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros como creyentes. Hermanos, al permanecer con gozo constante, el vivir así, con esa virtud, es un mandato, quiero recordárselo. Por ello se puede afirmar algo también muy importante, hermano. El cristiano que vive constantemente en tristeza, en depresión, realmente, hermano, realmente está transgrediendo, está violando, está cayendo en desobediencia de estos mandatos, en específico de no tener gozo, hermano. Está transgrediendo la voluntad de Dios al no permanecer en gozo. ¿Por qué, hermano? Porque de una u otra manera, si vive triste, deprimido y en aflicción constantemente, es muestra de desconfianza en Dios. Es muestra de no saber que Dios es soberano. Es muestra de pensar que Dios no está en control de todo.
Él muestra como si Dios no tuviera poder, no tuviera control de la providencia. Cuidado con esto. Porque quien vive así, constante depresión, en angustia, en todo eso, hermano, es altamente probable que no esté en Cristo, que no sea un creyente. ¿Qué ven en nosotros las personas que nos conocen, hermanos? ¿Cómo las personas observan en nosotros al tener un problema grande? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué miran? ¿Cómo ellos ven que lo resolvemos? ¿Cómo ellos ven que nos enfrentamos a esos problemas y a esas aflicciones? ¿Qué ven en nosotros? Ven nuestra paz, nuestra tranquilidad. Deberían de ver nuestra paz, nuestra tranquilidad a pesar de eso, ¿no, hermanos? Nuestra confianza en Dios. Sabiendo que amamos a Dios, entonces todas las cosas en verdad van a ayudarnos a un bien. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios por algo, hermanos, y Dios no nos lo da, nos da otro camino, otra opción, otra alternativa, que por supuesto fue mejor que la nuestra? ¿Cuántas veces terminamos diciéndole, Señor, no veía yo esto? Tú querías que fuera y que tomara esta decisión. Para mí no me parecía adecuada, pero tú no te equivocas. Tú tenías razón y fue la mejor opción, Señor. Gracias y perdón, Señor. Hoy te doy gracias porque hoy entiendo que vino bendición a mi vida a través de una decisión que yo no tenía planeada. Pero Dios sí. ¿Qué pasó con todo lo que le pasó a José, hermanos? Conoce la historia. No vamos a abundar en ello, pero es maravilloso. ¿Qué le aconteció a José en sufrimiento? Bueno, primero estuvo ahí con sus hermanos, cavaron un hoyo ahí y lo metieron, ¿no? Le dijeron a su papá que estaba muerto. Lo vendieron. En Egipto sufrió. ¿Qué más? Fue difamado. Recibió persecución. ¿Por quién? Por una mujer, ¿no? Él se conservó firme en su fidelidad a Dios, hermano. Fue difamado, fue a la cárcel, regresó y el Señor lo exaltó en su momento. ¿Por qué lo exaltó? Por su fidelidad. ¿Vimos en algún momento que Él se quejara, hermanos? Un solo momento, una sola queja. ¿Por qué no? Porque Él tenía comunión con Dios. Él sabía quién era su Señor. Él sabía que Dios estaba presente aún en medio de la difamación y de la injusticia y del sufrimiento que Él padeció. ¿Y a su tiempo qué hizo? Él siempre entendió que era la obra de Dios todo lo que le pasaba. Y había un propósito soberano. ¿Qué le dijo a sus hermanos que lo habían vendido y todo aquello? Lo estuvo ahí. Y les dijo, ustedes pensaron contra mí hacerme un mal, pero Dios lo tornó para bien. En los propósitos soberanos de Dios. ¿Cuál era el propósito de todo eso que sufrió este hombre, hermano? Preservar a un pueblo grande. Ese es Dios, hermano. Ese Dios, el que estamos hoy predicando, hermano, es el Dios soberano. ¿Sabe? Es el Dios que ahorita usted lo tiene aquí y lo tiene con vida. Es el Dios que le permitió hoy levantarse. Es el Dios que le ha permitido comer y tener su alimento todos los días de la semana en su mesa. Amén. Es el Dios que le bendice con un trabajo. Es ese Dios, hermano. El Dios vivo, el Dios verdadero. Soberano. Cuando conocemos a Dios, sus atributos y confiamos en Él, la vida es completamente diferente, aún en el tiempo de aflicción. El gozo cristiano mana de lo que el creyente sabe con certeza acerca de Dios. Con certeza, hermano. Conozca más a Dios. Tome la Biblia, lea la Biblia. Conozca quién es ese Dios, hermano, que nos permite la vida.
Reitero, el gozo cristiano mana entonces de lo que sabemos, de quién es Él, de sus atributos, de la relación eterna y salvadora con Él, hermano, sin importar las circunstancias externas. Salmo 16:11, hermanos. ¿Usted quiere tener siempre gozo, hermano? Aquí está la clave. Una clave más. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. Y aquí está esto, hermano. En tu presencia, ¿qué hay, hermanos? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, el gozo en la vida del creyente está en su presencia. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El deseo de Dios por ello, hermano, para con nosotros, es que tengamos gozo permanente. Por ello nos da todos los motivos para poder estar con gozo. El creyente verdadero piensa más en estas riquezas espirituales, en la gloria eterna, que cualquier dolor o aflicción terrenal, hermanos. Repito esto, el creyente verdadero que tiene esa comunión con Dios, hermano, va a tener plenitud de gozo. Y no estoy diciendo, hermano, que ignoremos las aflicciones. Las aflicciones duelen, nos pueden llevar hasta las propias lágrimas, sí. Pero ahí en ese momento, el Espíritu que mora en nosotros nos va a llevar a buscar el rostro de Dios, hermano. El verdadero creyente, hermano, toma muchísimo más en cuenta, por supuesto, las bendiciones que tenemos en el Señor que las aflicciones que podemos tener en esta tierra. He visto, hermano, escuche, he visto, por ejemplo, a un varón de Dios, hermano, con cáncer terminal, escuche, con cáncer terminal, ya totalmente debilitado, hermano, a horas de su muerte, alabando a Dios y levantando sus manos y cantando himnos a Él. Con gozo. Con gozo. El primer convertido en mi familia, hermanos, un primo hermano. Nadie me lo contó. Tremendo. Una persona con cáncer terminal que alababa a Dios, levantaba sus manos con gozo. ¿Sabe por qué? Porque conocía a su Dios. Conocía a su Dios. Y en su oración él tenía plenitud de gozo. Aquellos hombres que iban al Coliseo Romano, hermano, usted recuerda, los mártires en la fe, iban con toda la certeza, con todo y familia, a veces con esposa, hijos, a la muerte, a ser devorados y despedazados por las fieras, hermano, o a ser untados de brea, colgados de un poste para ser, ¿qué? Prendidos como antorchas en los caminos, y todo por no acceder a negar a Cristo. ¿Cómo iban muchos de esos hombres y mujeres al Coliseo Romano? ¿Sabe qué iban haciendo? Alabando a Dios. Locura para el mundo, sí. No para nosotros, hermano. No para nosotros. ¿Cómo no hemos de alegrarnos aún en medio de las aflicciones, hermano, si hemos recibido el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo no hemos de gozarnos, hermano, si estamos en paz para con Dios por los méritos de Cristo en la cruz? ¿Cómo no hemos de gozarnos si ahora somos verdaderamente libres en el Señor? ¿Cómo no hemos de gozarnos continuamente, hermanos, si poseemos la promesa de vida eterna?
El verdadero creyente se goza siempre, pero también es un creyente de oración. Vamos a nuestra segunda actitud, hermano, la oración. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Primera a los Tesalonicenses 5:17. ¿Lo tiene, hermano? ¿Cuál es la exhortación, hermano? Orar sin cesar. Orar constantemente. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Y aquí comprende todos los aspectos de la oración, hermano. Comprende la sumisión, la confesión, la petición, la intercesión, la alabanza, la adoración y también la acción de gracias. Es hablar con Dios para todo esto. Y el Señor nos insta a que todo creyente ore de una manera, sin cesar, es decir, sin omitir hacerlo. Y aclaramos algo aquí, hermano. No se refiere a una acción que jamás se interrumpa. No se está refiriendo a eso, sino a una acción, hermano, constante. Es una forma de vida, hermano, marcada por una actitud de oración constante en la vida del creyente. El orar a Dios, el tener comunión con Él, es el hábito de mantenerse, digámoslo así, hermano, aferrado al Señor, aferrado a la mano de Dios. Cuando oramos nos aferramos a que Él, a no desprendernos de Él, hermano, buscar su ayuda, su fortaleza, su consuelo, aún en medio de las circunstancias de la vida. Romanos 12:2, por favor. Qué afirmación tan potente del apóstol Pablo, hermanos. Romanos 12:2. ¿Gozaos en qué? ¿O gozosos en qué? En la esperanza. Sufridos en la tribulación y constantes, hermano, ¿en qué? En la oración. Constantes en la oración. Efesios 6:18. Vamos a ir rápidamente, hermano. Pudiera leérselo, pero quiero que usted lo mire con sus propios ojos. Efesios 6:18. Dice Pablo, ya lo leímos, constantes en la oración. ¿Qué le dijo a los efesios en 6:18 el apóstol Pablo? Dice ahí, orando, ¿qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué, hermanos? Perseverancia y súplica por todos los santos. Como vemos, hermanos, el apóstol Pablo tenía toda la autoridad, hermano, para exhortar, ya que él mismo era un ejemplo de esa perseverancia y continua oración. A los tesalonicenses no es la excepción. Primero a los tesalonicenses 3:9 y 10. Primero a los tesalonicenses 3:9 y verso 10 también. Les dijo, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Dice el verso 10, orando, ¿cómo, hermanos? De noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte de vuestra fe. Es decir, el apóstol está diciendo a los tesalonicenses, he rogado de día y de noche, ¿sí? En oración con fervor por ustedes, pidiendo a Dios que nos permita verlos para completar lo que falte en cuanto a su fe. No lo busque, según a los tesalonicenses 1:11, se lo leo, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su
poder. Hermanos, hay muchas porciones de la Escritura que habla acerca, la Biblia, de la oración continua, dice ahí, insistente, día y noche. A los Efesios, Pablo también les dijo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa doblo mis rodillas, hermano. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Había un propósito de doblar sus rodillas y de orar. Dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu. Una oración constante, hermanos. Como vemos, los creyentes verdaderos no solo deben tener un gozo constante, hermano, como ya lo vimos, sino también deben ser hombres y mujeres que oran a su Padre Celestial. ¿Sabe qué mostramos en nuestra oración al Padre, hermanos? Algo muy importante en nuestra vida: una total y completa dependencia de Él. ¿De quién depende su vida? ¿En dónde está su seguridad, hermanos? ¿En dónde está usted poniendo su confianza? ¿En su carrera? Las empresas pueden venir a la quiebra en cualquier momento, hermano. ¿En dónde está confiando usted? ¿En sus finanzas? Hombres muy ricos han venido a bancarrota, hermanos. Algunos hasta se han tenido que quitar la vida. ¿En dónde está su confianza? ¿En sus posesiones, hermanos? Todo se va a acabar un día. ¿En dónde está su confianza? ¿En su juventud? El tiempo pasa, hermanos, muy rápido. La confianza de todo creyente debe estar puesta solamente en Dios, porque solamente Él es fiel, hermanos. Solamente Él. Solamente Él. Con la oración, hermanos, mostramos que en verdad nuestra vida depende de Él. Quien no ora, hermanos, muestra que puede dirigir cada quien su propia vida. Está mostrando el que no ora a Dios que puede dirigir su vida mejor que Dios. Mostrando que no necesita la ayuda de Dios porque no depende de Dios. Cuidado con esto. Cuidado con esa autosuficiencia de los incrédulos que no buscan a Dios en oración. El creyente verdadero reconoce, hermanos, su insuficiencia y su necesidad de Dios. Por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Porque necesitamos, reconocemos que necesitamos de Dios. El Señor ha determinado que hoy sea el día del Señor. La gente que no conoce de Dios, pues no le otorga un día al Señor, ni minutos, ¿sabes? A veces nada. No buscan de Dios, no buscan de la guía de su palabra porque piensan que no necesitan de Dios. Continuamente, hermano, tengo la oportunidad en la calle, aquí mismo, en distintos lados, de compartirle a alguien del Evangelio. Y hay algo que es como que la forma en que generalmente responden algunos. Es que yo sí hablo con Dios. Es que yo sí estoy con Dios. Es que yo le hablo, pero no le conocen. No conocen su palabra. Quien no conoce su palabra no conoce a Dios, porque Dios se ha manifestado a través de su palabra. Reitero, hermanos, muy importante, cuando oramos a Dios, estamos mostrando que dependemos de Él. Amén, hermanos. Ahora, cuidado, hermano, ¿con quién? Con nuestro enemigo. Mire, nuestro enemigo, Satanás, él sabe
que en la comunión que tenemos con Dios, ahí somos fortalecidos, ¿no es cierto? Él sabe que en esa comunión Dios nos ilumina, Dios nos alienta, Dios nos santifica, entre otras muchas cosas. Satanás va a buscar a toda costa, hermano, evitar que oremos a Dios. A toda costa, hermanos. Influyendo a veces incluso en nuestra carne, en el cansancio, en la flojera, en distractores, en excusas. Tengamos cuidado con ello, hermano. Tengamos cuidado, porque la oración es muy importante, nuestra comunión con Dios. Cristo es nuestro máximo ejemplo, ¿no es cierto, hermanos? De dependencia del Padre. Cristo oró fielmente durante su ministerio terrenal. Como hijo de Dios, hermano, como hijo de Dios, Jesucristo mostró su total dependencia del Padre. Nada más imagine, si el Hijo de Dios mostró su necesidad y dependencia del Padre en oración, imagine cuánto más nosotros debemos de orar a Dios sin cesar. ¿Cuánto más, hermanos? Oremos a Dios, hermano. Exalte a Dios en su tiempo de oración. Ore a Dios, hermano, para glorificar su nombre. Ore a Dios para agradecerle, hermano, por sus bondades. Ore a Dios agradeciendo por su amor, por su paciencia. Ore a Dios dando gracias por su perdón. Ore a Dios, hermanos, mire, por el pan de cada día que no ha faltado en nuestra mesa. Ore a Dios siempre. Ore a Dios en todo el tiempo y en toda circunstancia, hermanos, porque el Señor escucha la oración de su pueblo. Número 3, hermanos. No solo el creyente debe demostrar gozo siempre, no solo el creyente debe tener una oración continua, sino también, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos tener una actitud de gratitud constante en nuestra vida. Gratitud constante. Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias a Dios. ¿Cuándo, hermano? ¿O en qué? Una pausa ahí. En todo. Dad gracias en todo. Y ojo, hermano, vamos a explicar esto. No dice por todo, sino en todo. No damos gracias cuando un familiar se muere. O sea, no es algo que traiga alegría, trae tristeza, trae dolor, trae lágrimas, porque un ser en nuestra familia no lo veremos ya en esta tierra. Si está en el Señor, gloria a Dios, lo vamos a ver. Y nos duele, ¿no, hermanos? Es la realidad. Aún así damos gracias en ese momento. ¿Por qué damos gracias, hermano? Porque sabemos que nuestro familiar, si murió en el Señor, Él va a cumplir fielmente lo que ha prometido. ¿Qué ha prometido? Cuando un cristiano verdadero parte de esta tierra, ¿qué ha prometido, hermano? Estar con Él, tener vida eterna. Reitero, dad gracias, dice la Escritura, en todo. Esta es una actitud, hermanos, que distingue a todo creyente, que distingue a aquel que conoce a Dios. Aquel que conoce a Dios va a ser agradecido con Él. En contraste, si hay algo que distingue al incrédulo, a quien no está en Cristo, es la ingratitud para con Dios. El apóstol Pablo lo hace evidente ahí en Romanos 1:21. Vamos a ir, por favor. Romanos 1:21. Todo está en la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Dice, pues habiendo conocido a Dios. Una pausa, hermano, para aclarar esto. Habiendo conocido. ¿Cómo conoce las personas a Dios? Aun si no son creyentes. ¿Cómo conocen que Dios existe, hermanos? Lo dice un verso anterior. Por todo su poder y su deidad es claramente visible a través de aquello que ha creado. A través del mar, las estrellas, el universo. Tiene un diseño.
No fue una explosión, es un diseño. El diseño es de Dios. Amén, hermanos. Y dice, pues habiendo de esa manera conocido a Dios, ¿no le qué? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron, no le dieron gracias, hermano, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso tanta confusión hoy en la sociedad, hermano. No buscan de Dios, están totalmente confundidos. Hoy no saben si son hombres, si es mujer o qué género es. Es una completa confusión, hermano. Porque tienen su entendimiento entenebrecido. La palabra de Dios lo afirma. Y dice ahí, en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. ¿Qué es todo, hermanos? En el griego original, ¿sabe qué significa? En todo. En todo. Todo se refiere, hermano, a todo lo que enfrentamos en la vida. No importando si son aflicciones, si son dificultades, luchas o pruebas como creyentes. Debemos ser agradecidos en todo. Veamos un tremendo ejemplo, hermano, de gratitud, de oración incluso, de un clamor a Dios en medio de aflicción, hermano. Daniel capítulo 6, verso 10. Vamos a Daniel capítulo 6, verso 10. ¿Recuerda usted el contexto rápidamente, hermano? El rey Darío, si usted recuerda, era el rey de Babilonia tras la conquista de los persas. Había instituido 120 sátrapas, hermano, para gobernar distintas provincias de aquel reino, ¿sí? Y aún sobre estos 120 sátrapas, él había determinado levantar a 3 gobernadores. Entre ellos, ¿quién estaba, hermano? Había puesto a Daniel, ¿sí? Y dice la Escritura que entre esos 3 cabezas, por decirlo de alguna manera, sobre los 120 sátrapas, Daniel era mejor, hermano, porque dice la Escritura que tenía un espíritu superior. Por lo cual el rey pensó ponerlo incluso, hermanos, por encima de los otros 2. Es decir, que a él le rindieran cuentas todos. Vino la envidia, que no falta, ¿verdad, hermanos? Se reunieron sátrapas principales y todos estos hombres y fueron con el rey, con Darío. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron, mira, rey, hemos acordado todos nosotros que emitas un edicto. ¿Qué va a decir ese edicto? Un edicto que nadie lo pueda transgredir, que nadie pueda cancelar lo que ahí se establezca. ¿Qué pidieron todos estos hombres? Mira, durante estos, ¿cuántos días? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos días fueron? 30 días. Durante los próximos 30 días, si hay una sola persona que entre en oración clamando a su Dios, y pone la Escritura Dios con D chica, o a un hombre que no seas tú, rey, sea que arrojado al foso de los leones. Esta era esa historia, hermano, impresionante. Una historia impresionante que puede leer ahí en casa, en el capítulo completo, ahí en Daniel 6. Pero, hermanos, ¿qué sucedió después? Daniel, como era un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel, recto, no se amedrentaba, y primero lo querían sorprender con alguna falta. No pudieron, vino lo del edicto y estaban casi, pienso yo, que cazándolo, porque él era un hombre de oración y él doblaba sus rodillas 3 veces al día, hermanos, ¿sí? Y mirando hacia donde estaba Jerusalén, él oraba, y nada más esperaron ahora sí, permítame la expresión coloquial, a cacharlo en ese momento para acusarlo. Ahí está clamando a su Dios y no al rey. Preso.
Recuerdan que el rey se afligió, ¿no es cierto, hermanos? Quiso salvar. Tuvo aflicción y luchó por intentar salvarle, hermanos. Vamos a Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y escuche aquí el punto que quiero llegar. Oraba y además, ¿qué? Escuche, hermano, se había aceptado, firmado un edicto el cual iba a poner en peligro su vida, mas sin embargo él no dejó de orar ni de agradecer delante de su Dios como lo solía hacer antes. Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Y usted conoce esta historia, hermanos. El rey, deseamos, trató de librarlo, pero fue muy presionado, y el rey le dijo a Daniel: el Dios en que crees, él te libre. Se fue hasta, dice la escritura, sin dormir bien. Se fue a dormir, pero tuvo hasta insomnio, estaba perturbado, estaba preocupado. Al otro día regresó el rey consternado y llamó a voces a Daniel. Verso 22, Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado, como hermanos, inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había, hermanos, confiado en oración en Dios. Hermano, es un poco largo, pero el punto aquí es el que ya vimos. El punto aquí es que en medio de la aflicción que le pudo costar la vida a Daniel, que en medio de la difamación y de la injusticia, él no se quejó ni acusó a nadie, sino que fue a Dios, confió en Dios, oró a Dios, clamó a él y le dio gracias en medio de semejante peligro. Hermano, debemos ser agradecidos con Dios y confiar en Dios. La palabra de Dios afirma claramente que los creyentes, hermanos, somos conocidos por nuestra actitud constante de agradecimiento a Dios, hermano. Efesios 5:18, rápidamente ahí, por favor, hermanos. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué, hermanos? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20, hermanos. Dando ¿qué, hermanos? Siempre gracias por todo. ¿A quién, hermano? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos estar con gozo continuo? ¿Por qué debemos orar sin cesar? ¿Y por qué debemos dar gracias a Dios en todo lo que nos acontezca, sea bueno o sea malo? ¿Por qué, hermanos? La palabra de Dios nos lo dice ahí en Tesalonicenses 5:18, en su segunda parte. Vaya ahí, por favor, primera Tesalonicenses 5:18. Dice: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién, hermanos? Para con nosotros, en Cristo Jesús. Dígale a su hermano: es para nosotros, hermano. Es la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Es la voluntad de Dios para el pueblo de Él. Que vivamos, amados hermanos, de esta manera. Que nos esforcemos en el Señor para complacer a nuestro Dios, al llevar un estilo de vida que dé gloria a su nombre. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Para cada uno de nosotros, que dice ahí que están en Cristo Jesús.
Es esa voluntad, que mostremos gozo constante, que mostremos oración constante y agradecimiento constante. David F. Burt, hermano, un pastor, escritor de Inglaterra, se estableció un tiempo en España, en Barcelona, ha escrito muchos libros. Él habla lo siguiente, escuche: absolutamente todas nuestras circunstancias en la buena providencia de Dios contribuyen para nuestro bien, y aún las obras más negras de nuestra vida persiguen una finalidad positiva de santificación, maduración espiritual y transformación a la imagen de Cristo. Por tanto, dice Burt, no hay razón por la que no podamos dar gracias a Dios en todo. Fin de la cita. No hay razón después de esto, hermano. Si sabemos que aún las pruebas y las aflicciones nos producen, hermano, tienen una finalidad positiva en nosotros, de bendición, para santificarnos, para llevarnos a la madurez espiritual y para transformarnos y formar el carácter de Cristo en nosotros. Después de estas afirmaciones, no hay razón por la cual, hermanos, no demos gracias a Dios en todo. Y no es que debamos, hermano, ser masoquistas. La palabra no nos está invitando ni ordenando a ello. No nos está diciendo que nos gocemos en la aflicción y en el sufrimiento. Eso duele, hermano, ¿no es cierto? Eso duele. Sin embargo, como ya lo vimos, todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Es decir, en la providencia de Dios, hermanos, aún las aflicciones, aún los sufrimientos, la enfermedad, hermano, no causada por pecado, ojo, nos lleva a crecer y madurar espiritualmente, y también a seguir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No damos gracias por el sufrimiento en sí, sino porque es un instrumento para bien, hermanos, en las manos de nuestro Dios. Concluimos, hermanos. Un comentarista escribió lo siguiente: puesto que estamos en Cristo, hermanos, ¿cuántos están en Cristo? No debemos sorprendernos que Dios nos pida una radical diferencia de vida. No nos sorprendemos que Dios nos pida una vida radicalmente diferente del mundo. ¿Qué nos pide el Señor? Una vida gozosa, intercesora, agradecida, en vez de ser quejumbrosos, egoístas e ingratos. Fin de esa cita. Hermanos, no basta con que a veces, en alguna ocasión, experimentemos gozo. Hoy sí, mañana no. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? Bien, pastor, bendecido. Pero el rostro muestra lo contrario. Muestra aflicción, muestra perturbación, preocupación. Si su rostro, no es que sea malo, hermanos. A lo mejor un día usted me ve preocupado por algo. Y le diré, ¿cómo está? Pues estoy preocupado por esta situación. Ayúdeme a orar. Clamemos juntos a nuestro Dios. O escribimos en el grupo, hermanos, tenemos una situación, por favor vamos a orar. Dios escucha la oración de sus hijos, hermanos. Dios escucha. El Señor hoy quiere que entendamos que no nos basta con tener un ratitito ahí de gozo, hermano. El gozo del creyente no viene por situaciones externas. Nos gozamos en una graduación. Nos gozamos cuando nuestros hijos avanzan en sus lecciones, ¿no? Y se gradúan. ¡Qué bendición! Nos gozamos al verlos crecer. ¡Qué bendición! Pero no debemos olvidar que el gozo, hermanos, que el Señor nos demanda, no es solamente en esa área terrenal, sino en la celestial. Y Él desea que tengamos un gozo continuo, no en momentos. No basta, hermano, tampoco con que intercedamos, oremos por algún hermano en algún momento.
No basta que experimentemos la gratitud o que seamos agradecidos solo en momentos, hermano. Deben ser características permanentes de nuestra forma de vida. Por eso dice siempre, por eso dice sin cesar y en todo. Si usted analiza estos 3 versos que estudiamos. Pudiera parecer, como ya lo mencioné, hermano, una utopía el poder obedecer esto o algo imposible de hacer. Es posible, hermano. Es posible. Son 3 exhortaciones que van juntas, que forman parte de una importante e ineludible precepto en la voluntad de Dios para todos nosotros. ¿Quién es capaz de mantenerse siempre gozoso cuando la vida cristiana está llena también de contratiempos y pruebas, hermanos? ¿Quién puede orar sin cesar cuando tiene que entender que también hay otras muchas circunstancias que tenemos que enfrentar? ¿Quién puede dar gracias en todo cuando muchas circunstancias traen aflicción y sufrimiento? La respuesta, los hijos y las hijas de Dios. Los hijos y las hijas de Dios podemos, hermano. Porque es Dios quien nos sostiene, porque es Dios quien está en nuestra fuerza, porque es Dios quien es nuestro escudo, porque es en Dios quien tenemos las promesas. Leímos verso a verso en diferentes libros, hermanos, cómo es Dios, el gozo en Dios, en el Dios de mi salvación. En Él está nuestro gozo, hermano. En Él está nuestra fuerza para poder cumplir con lo que Él nos demanda, hermano. Gozo, oración y gratitud. ¿Quiere vivir con gozo constante, hermano? Dé gracias a Dios. Ore a Dios. Dé gracias a Dios y ore a Dios en cualquier circunstancia que se encuentre. Si usted se levanta, dé gracias a Dios, hermano, por la vida que le da. Dé gracias a Dios por su esposa, varón. Si usted está casado, dé gracias a Dios por su esposo. Dé gracias a Dios por sus hijos. Dé gracias a Dios porque Dios le permite un trabajo. Dé gracias a Dios por la bendición de poder, de que nos permite reunirnos, hermanos. Dé gracias a Dios que podemos estar aquí, en un lugar, hermano, digno. Y me atrevería a decir hasta lujoso en relación con otros lugares, hermano, en donde no tienen ni siquiera dónde sentarse, pero que también alaban con todo su corazón y abren la Escritura. Decía una misionera hace algún tiempo: ¿cómo estás, Samuel? Le digo: bien, gracias a Dios. ¿Estás trabajando en Acapulco? Le digo: sí, gloria a Dios, estoy en Zihuatanejo. Ella tiene ahí muchos años predicando, instruyendo a pequeños, ayudando ahí en la obra. Ya está avanzada en edad la hermana. Y me preguntaba: ¿tienes piso, Samuel, ahí donde predicas? Le digo: sí. ¿Tienes techo? Le digo: sí. ¿De lámina? Le digo: no, es un techo de losa. ¿Sillas o tienes troncos? Ella es norteamericana. ¿O tienes troncos? Le digo: no, tenemos sillas. Tenemos aires acondicionados. Uy, Samuel, pues. Hermanos, así lo ha querido Dios. Sea agradecido con Dios. Seamos agradecidos con Dios. Y quiero decirle algo, y se lo digo en amor. En amor. No es mi papel estar aquí como un juez, no lo soy. Solamente el Señor. Nuestra gratitud también a Dios se muestra llegando temprano al servicio, hermanos. Yo le exhorto en amor. Y repito, en amor, a que llegue temprano. Porque tenemos una cita con ¿quién, hermanos? Y también en eso se ve, hermano, nuestra gratitud a Dios. Y además se ve cuánto Dios nos importa. ¿O quién es Dios para nosotros? También en eso. Dé gracias a Dios en todo, amado hermano. Dé gracias a Dios. Y venga aquí temprano para exaltarle, para glorificar su nombre. Dé gracias a Dios por su provisión, hermano. Dé gracias a Dios por su comida. Dios ha sido fiel, ¿no es cierto?
Y cada día en nuestra mesa, hermanos, vemos el cuidado de Dios. Aún también en eso. Da gracias a Dios también por la aflicción, hermano. Porque en las manos de Dios son instrumentos, hermano, que nos llevan a crecer. Que nos llevan a madurar a la estatura de Cristo. Tenga gozo continuo, ore sin cesar y dé gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para los que estamos, hermano, en Cristo, para los que somos de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad, Señor. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias porque nos has rescatado, Padre. Gracias por tenerte a ti como Padre. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por tu promesa, Señor, que se cumplirán. Gracias por la fe, Señor, que has puesto en nosotros. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu bendita palabra que guía nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, que recordemos siempre que nuestro gozo no depende de las circunstancias terrenales, sino de nuestra relación y nuestra comunión contigo, Padre. Que podamos recordar siempre, como lo leímos, Señor, que afirmaba el salmista, que solo en tu presencia, Señor, hay verdaderamente plenitud de gozo. Señor, que podamos ser hombres y mujeres de oración constante, que manifestemos así, Señor, nuestra total dependencia de ti. Que nuestra oración siempre manifieste nuestra gratitud y nuestro gozo, Señor, por lo que tú eres, Señor. Señor, oramos, Señor, por los que aún no entregan su vida a ti, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros familiares, Señor, que no te conocen, Padre. Te rogamos que pongas en ellos esa fe salvadora, Señor, que pusiste en nosotros, Señor, por tu gracia. Gracias te damos, Dios. Gracias por bendecirnos hoy, por darnos la oportunidad de honrarte con nuestras alabanzas. Pero también te damos gracias, Señor, por que nos has permitido honrarte al escudriñar tu palabra, a meditar en ella con temor y reverencia. Permítenos estar aquí, Señor, el próximo jueves. Si tú quieres, Señor, llévanos en tu paz, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque te lo pedimos todo, todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a entonar un último canto y estaremos despedidos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado seas, Padre. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Exalta tu gracia eterna, que de todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, por aquí queremos dar. Exaltamos y te damos gracias, Dios. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Al pasar redimiste, porque Jesús diste amor, bellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu.
humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Que el Señor les bendiga, hermanos. No olviden anotarse. Aquí está una pluma y la hoja en blanco para el discipulado. Que el Señor le bendiga, hermano.